Hace unas semanas estuve conversando con una de las hermanas casada de la reunión de los jóvenes. Y al día siguiente me escribió algo bien bonito que dice: quería decirte que ayer fue un momento tan bello estar todas reunidas en la ronda y compartiendo después de la prédica. Inmediatamente la llamé y empezamos a conversar y le dije: ya, vamos a poner fecha para que vengan a cenar ustedes con sus esposos. Y pusimos fecha. E hice una comida para las parejas jóvenes que van a las reuniones de jóvenes, no a todas las parejas jóvenes que vienen los domingos o no, era que vienen las reuniones de los jóvenes. Y disculpe si hay alguna pareja que por A o B no la haya invitado, que de verdad que ha sido algo involuntario, no me he acordado. Y hasta ahora no sé, ¿no? Pero lo comento porque me enteré que estaban murmurando diciendo que había exclusivismo, discriminación y argollas, y que no debía ser así. Y no es bonito venir y pararte acá en el púlpito y decir esto, evidentemente, porque estaban hablando de alguna manera mal de mí. Y la verdad que me sorprendió, y no solamente eso, me dolió un montón, porque decían, en pocas palabras estaban diciendo que yo era una argollera y la verdad es que nunca lo he sido, ni siquiera en el mundo. Al contrario, siempre me ha gustado integrar a las personas. Tengo muchos pecados, muchísimos, pero creo que seguramente que en algún momento, pero no es algo que yo tengo, que sea natural en mí. Y quiero que sepan que es natural que haya relaciones más cercanas entre unos que con otros, ¿no? Y frecuentamos a unos más que con otros. Y tampoco no tendría nada de malo, ¿no? Porque cada uno tiene sus amistades y nadie se tiene que ofender. Y yo quiero que sepan las personas que han estado que si mañana hacen una comida, un almuerzo o lo que fuere, no me tienen que invitar y yo no me voy a resentir ni voy a decir, ay, no me quieren, son unos exclusivos, solamente tienen sus argollas. Sus razones tendrán y están en todo su derecho. El Señor nos ha dado libertad y no podemos permitir que el enemigo nos llene de amargura y nos destruya, porque esto viene del enemigo. Nosotros sabemos que el Señor es sabio y Él me quiso hablar. Si me acompañan a Lucas 17:1, no es algo que sucede ahora, es bíblico y dice, Jesús dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ustedes podrían decir, ya bueno, pero tú no eres una pequeñita. Y quiero que sepan que todos los creyentes, todos absolutamente, desde el que acaba de nacer, desde que está en el vientre de su madre, hasta el mayor en el Señor, es considerado un pequeñito para el Señor. O sea que no vayan a decir, no, tú no estás en este grupo. Y se los digo porque nosotros hemos sido creados a imagen del Señor. Y eso nos confirma que como padres, nosotros tenemos muchas cosas evidentemente de Dios. Y para nosotros, todos los que somos padres, sabemos que los que tenemos hijos mayores, porque cuando uno tiene hijos chicos, obviamente sus hijitos son los pequeñitos. Pero a nosotros que tenemos hijos ya en base 40, para mí siguen siendo mis hijos pequeñitos. Y quiero comentarles que hace 5 años a Salva, mi hijo mayor, le vino unos dolores a las cervicales terribles y estaba desesperado, se quería operar, empezó a ir a los médicos y le dijeron que sí, que efectivamente lo tenían que operar lo antes posible, pero él tenía algo que hacer, tenía que viajar y dijo, me voy a operar ya. Y cuando nos contó esto, porque él al comienzo fue a los médicos sin decirnos, Salvador, papá, empezó a llamar a sus amigos porque él se ha hecho amigo de un montón de médicos y a preguntarles a qué médico debíamos ir para preguntarles para pedir otras opiniones. Y nos recomendaron los mejores. Y no solamente que le dijimos que vaya, sino que nosotros empezamos a ir con Salva. Y hasta que todos sí, hay que operar, hasta que llegamos al último y dijo que no era necesario operarlo. Y solamente con ejercicios y estirándose el cuello, con un aparato que lo cuelgas y se iba a arreglar todo su problema. Y finalmente no hubo que operarlo,
la gloria para el Señor, y nos dijo, gracias por preocuparse y tratarme como si fuera siendo su bebé. Claro, para nosotros seguía siendo su bebé y el hecho que lo operen era un estrés para nosotros, porque no importa la edad que tenga. Y mi otro hijo, que vive en Florida, vino también el año pasado, a unos días él vino solo y se quedó en nuestra casa y evidentemente lo engreímos, ¿no? Porque ya no es como que vive acá y uno está engriendo a los hijos porque los ve constantemente, pero lo llevamos donde él quería, donde quieres almorzar, donde quieres comer, estábamos todo el tiempo con él y lo atendíamos como si fuera un rey. Y también nos dijo algo parecido como nos lo dijo Salvador. Porque, como les vuelvo a repetir, le vuelvo a decir, nosotros amamos a nuestros hijos no importa la edad que tengan. Ellos van a seguir siendo nuestros pequeñitos. Asimismo, no importa la edad, como les estaba diciendo, que tengamos en el Señor. Quiero leer la expresión que Dios usa sobre nosotros, sus hijos. Zacarías 2:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque el que os toca a la niña de mis ojos. Y todos creo que sabemos que la niña de los ojos es la pupila. Y todos siempre cuando nos pasa algo tendemos a taparnos los ojos, cerrar los ojos, porque evidentemente nos cae algo y nuestros ojos se van a dañar. Y no solamente eso, sino que el Señor también dijo en Deuteronomio que Él guardó a su pueblo como a la niña de sus ojos, o sea, como a un bebé que lo cuidas. Y me puse a investigar en enciclopedias para ver qué dicen. Y dice, tocar la niña de su ojo significa meter el dedo en la pupila. Cualquiera que acose al pueblo escogido está cometiendo un asalto blasfemo contra el propio Dios. En la actualidad, los creyentes somos los importantes llamados, como lo fue el pueblo de Dios en la época del Antiguo Testamento. Nosotros seguimos estando bajo el cuidado protector de Dios y lo estaremos hasta el fin. Y esto que les acabo de comentar solamente se trata de los pequeñitos, y porque quiero que sepan que el cuidado que el Señor tiene para con todos sus pequeñitos, todos nosotros, hasta yo que estoy acá parada. Aclarado este punto, les pido que por favor me acompañen a Mateo 18, donde lo dice de otra manera, y dice así, en versículo 7, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Qué fuerte, ¿no? Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. En otras palabras, qué miedo que cualquiera de nosotros pueda hacer tropezar a uno de los pequeñitos. Le decimos algo y ya estamos metiendo barro, metiendo cizaña. Les quiero comentar que cuando recién llegué a ICC, a nuestra iglesia amada, en una de las reuniones de la semana, recuerdo que también llegó una señora, yo no la conocía, y me empezó a hablar. Yo como les digo, era nueva, una creyente nueva, pero como yo me sentía conocedora de la verdad, porque yo había estado 2 años en otra iglesia y realmente empecé a aprender del Señor, del amor de Dios y todo cuando llegué aquí. Y le empecé a refutar y a decirle que eso no era de Dios lo que ella me decía. Empezamos como en una discusión y en pocas palabras, como se dice, nosotros decimos, la agarré a bibliazos. La empecé a decir todo lo que sabía. Y bueno, después de esto, o sea, terminada la reunión, me empecé a sentir mal, me sentí demasiado preocupada, el Espíritu Santo me empezó a redarguir y ya no sabía qué hacer para remediar el daño que había causado a esta persona porque no volvió. La siguiente semana que yo esperaba verla, no regresó. Y me empezó a sentir horrible y le decía, Señor, por favor, permite que regrese para reparar el error que acabo de hacer. Y ella regresó y yo sé que me podría haber hecho la loca, ya, Señor, tú la trajiste, gracias, yo ya no tengo nada que hacer, tú has hecho tu obra, pero no, yo me acerqué donde ella y le pedí perdón y ya no me acuerdo exactamente, pero me humillé ante ella y le dije, tranquila, tú sigues buscando a Dios, algo así le debo haber dicho, algo así le dije,
Pero la cosa es que no la volví a ver. Ella no volvió a regresar, ya fue su decisión, pero el Señor permitió esto que a mí me había pasado para probarme, porque Él había visto mi angustia y mi arrepentimiento. Él sabía que yo estaba pasándola mal porque había reconocido, no es que ya no pasa nada, ya otra persona la traerá, Señor, ya es tu hija, tú encárgate. No, hermanos amados, hacer que alguien peque por causa del mal ejemplo que damos, la mala conducta que tengamos, las cosas que digamos o por nuestra negligencia, van a hacer que Dios se moleste y nos castigue severamente. Y yo sé que todo el mundo, a nadie le gusta que digan, ay, Dios castiga, sí castiga y severamente, porque como dice, él mismo dijo, el Señor Jesús dice, es preferible la muerte atándonos a una piedra de molino. Entonces, Él sí nos está advirtiendo que lo que uno hace con su palabra, con su boca, lo que sale de su boca, no está bien delante de Él. Y todo eso es mejor antes de cometer ese pecado que es tan horrible. Y veamos un ejemplo que nos muestra la gravedad del asunto. ¿Se acuerdan de Moisés? Creo que todos conocen a Moisés, que se unió a una mujer cusita, a una mujer de otro pueblo que estaba prohibido que se casaran en yugo desigual. ¿Y qué pasó con Moisés? Él hizo lo que hizo y Dios le pediría cuentas y tendría un trato con él. Pero ¿qué pasó? Sus hermanos, María y Aarón, se molestaron y ellos eran líderes también. No es que eran, ¿sabes qué?, ovejitas. No, ellos eran líderes. ¿Y cómo se llama? Y el Señor se molestó tanto que no sé si se acuerdan lo que pasó, pero si me acompañan a Números 12:4, para que se acuerden bien, por si acaso están pensando y digan, ¿qué fue esa mujer cusita? Dice, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón lo que pasó entre ellos tres. Aarón y a María, salid vosotros del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en una columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y Dios les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Él había hecho algo malo, sin embargo, Dios estaba aclarando a estas dos personas que habían estado murmurando. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y veré la apariencia de Jehová. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Miren lo que el Señor dice. O sea, si alguien habla mal, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. El Señor se molesta. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Como vemos, Aarón recapacitó rápidamente y fue donde Moisés, la actitud correcta, y le pidió que por favor le pidiera a Dios que los perdone. Sigamos, versículo 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sé echado fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dios castiga y Moisés habló y le pidió, porque ellos se arrepintieron y dice, lo que encontré también, la lepra es una enfermedad contagiosa e infecciosa crónica, o sea, se mantiene, que afecta la piel de una persona, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias y los ojos. La mitad de los pacientes sienten un dolor sordo y continuo debido en parte al daño que la infección ha producido en sus nervios periféricos. En las Sagradas Escrituras se considera esta afección como un castigo divino de parte de Dios a los pecadores. La lepra se hace presente en forma de llagas cutáneas. Dependiendo de su estado, se declara enfermo como impuro. Y me imagino que todos saben que los sacaban a los leprosos y los llevaban y morían ahí.
pero sin embargo el Señor tuvo misericordia porque se arrepintieron. Como sabemos, también Moisés fue llamado por Dios cuando ya era mayor. Sin embargo, le encargó a él que saque a su pueblo de Egipto. Sin embargo, para Dios Moisés seguía siendo su pequeñito. Él no le dijo, mira Moisés, esto yo ya no tengo que ver, tú vas a lidiar con tus hermanos, tú ya estás bien grande, has pasado por un montón de cosas y ahora tú vas a poder solucionar este problema. No, no, no. El Señor se llenó de ira, como estábamos diciendo, y castigó a María. ¿Saben por qué? Porque incitó a Aarón en contra de su hijito amado. Y no quiere decir que ellos no fueran. Es como cuando nuestros hijos se pelean. No es como que uno va a salir en defensa de uno porque es su engreído. No, no es que Moisés era su engreído. Es que los otros se pusieron a murmurar contra Moisés. Y es como un padre cuando dos se ponen de acuerdo para unirse contra el otro hermano, al toque vamos a salir en defensa y no vamos a permitir que sigan haciendo una injusticia. Y era una injusticia. Predicó la pastora cuando el pueblo desechó a Samuel porque querían un rey. ¿Se acuerdan también? El pueblo de Israel quería un rey. Ya no querían que vinieran los profetas, que le dijeran, no querían el sacerdocio. Ellos querían un rey como todos los otros pueblos que los rodeaban. Y dice que no lo habían desechado a él, sino lo habían desechado a Dios. Entonces leamos lo que dice Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel, no te han desechado a ti. O sea, el que desecha a un hijo de Dios, lo está desechando a él. Dice, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ya no querían a Dios, querían las opiniones de los hombres. Cualquier cosa que hagamos, hermanos, y sobre todo contra los líderes, los estamos haciendo contra Dios. Nos estamos metiendo con alguien que no debemos hacerlo. ¿Se acuerdan cuando Pablo perseguía y mataba a los cristianos? El Señor era un hombre estudioso de la palabra, amaba a Dios, no creía en Jesús hasta ese momento, pero él había estudiado, él era un hombre que permanecía en las leyes de Dios. Pero cuando Pablo empieza a buscar matar a sus nuevos pequeñitos que recién se estaban convirtiendo, le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Hermanos, podemos estar por detrás, pero el Señor ve todo. El Señor no puede ser burlado. Él no pasa por alto las murmuraciones de nadie, porque lo considera una falta grave. Y recién ayer el Señor me empezó a hablar, murmurador significa maldiciente, que dice mal. Y dice en 1 Corintios, no vayan, 5:11 y 6:10, dice que los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Los murmuradores, los rajones, como seríamos nosotros, los que hablan entre dientes, están cometiendo un pecado abominable para Dios. No es cualquier cosa. A veces pensamos que esos pecados que nosotros conocemos grandes, ¿no? Que mataste a alguien, que esos son los pecados. No, acá dice que no va a heredar el reino de los cielos el que habla mal de un hermano. Y también es una advertencia para hoy que en vez de criticarlos, debemos de apoyarlos en su trabajo de amor para con el Señor. No es fácil porque no se ve todas las personas que están sirviendo al Señor. Se ven a unos cuantos, normalmente son los que se ponen a la brecha y empiezan a servir al Señor. Y el Señor mismo lo iba a corregir y dice y nos advierte en Tito 1:10, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Se refiere a quién en esa época, a los convertidos, a los judíos convertidos, pero que eran legalistas. A veces nosotros como creyentes somos muy legalistas. Y ellos creían que sabían más que los demás. Y pasa en la actualidad que a veces cuando tenemos mucho tiempo ya en el Señor, creemos que sabemos más que los otros,
Y más si por casualidad eres un líder, ¿no? No estoy hablando solamente del pueblo, estoy hablando de cualquiera, de colaboradores, de diáconos, de ancianos, de pastores, de cualquiera. Hoy sería como los creyentes que quieren ser destacados con sus ideas. Hablan mucho, saben bonito, hablan cosas de Dios, de repente se saben la palabra de memoria, pero lo que realmente hacen es engañar a las vidas usando sus sentimientos. Y empiezan a decir cosas, no, porque yo, pobre yo, qué sé yo. No nos olvidemos que Jesús, nuestro ejemplo a seguir, también lloró y se angustió, pero nada de lo que él vivió lo usó para victimizarse. Ustedes no van a encontrar que dijera, pobre yo, voy a tener que morir por ustedes porque son unos pecadores. Ni usó ese método para atraer a personas, al contrario, fue fiero el Señor también. ¿No están de acuerdo con esto? Se pueden ir, les decía. Versículo 11, a los cuales es preciso, ¿qué dice? Tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y hermanos, puede ser que no siempre estemos de acuerdo con lo que se dice. De repente tú dices, bueno, a mí no me parece lo que ella está diciendo. Pero si tenemos dudas, preguntemos a la pastora, vayamos donde alguien, no vayamos al del costado y empecemos a criticar y a murmurar, especialmente si consideran que lo que se predica no es bíblico. Porque si hay algo que nosotros queremos es que el que se para acá hable exactamente lo que dice la palabra, no lo que dicen nuestros sentimientos. Si fueran mis sentimientos, yo hubiera dicho, no, Señor, lo siento, usa otra persona, yo no me quiero meter en problemas con nadie. Pero no es así. No se olviden que el Señor va a pedirnos cuentas de cada palabra que sale de nuestra boca. ¿Se acuerdan que les conté hace un ratito que había pasado la prueba al reconocer que había pecado contra esta señora y que le pedí perdón? Te animo hoy, hermano, hermana, que si has murmurado de cualquier hermano, escudriñes y analices lo que hay en tu mente y en tu corazón. No vaya a ser que estés actuando como María, como la hermana de Moisés que trajo abajo a Aarón. Porque todos nosotros somos sus pequeñitos. Y sobre todo porque las consecuencias fueron horribles. Ella, por la misericordia de Dios, solamente tuvo lepra por 7 días, pero la mandaron fuera del campamento. Y eso simboliza el pecado. Y de verdad, otra vez, si no hubiera sido por Moisés, hubiera muerto ahí con el resto de las personas con lepra. Sé que el Señor permite que comparta con ustedes porque hay algo, hermanos, que está pasando en el corazón de muchas vidas. El Señor quiere que dejen de contaminar a sus pequeñitos, a cualquiera del costado. Yo cada vez que hablo y pienso mal, porque no estoy libre de pensar mal de alguien, de decir, pero qué barbaridad, en mi mente y en mi corazón, porque Él ve hasta las intenciones que tenemos. Me tengo que poner delante de Dios para que me ayude, porque no me es fácil reconocer que hemos pecado contra alguien. No es fácil y sobre todo me cuesta tener que ir a pedir perdón. Yo creo que a la mayoría le cuesta tener que ir a pedir perdón y reconocer que hemos hecho algo malo. Pero cuando me doy cuenta, me duele que estoy ofendiendo al Señor, al Espíritu que mora en mí y al hermano de quien he hablado. Y no puedo estar en paz y le doy gracias al Señor que todavía siento eso y tengo el Espíritu que me está redarguyendo. Porque cuando ya no sintamos eso, ya vamos a estar en peligro. Y la luz roja, cuando ya empezamos a hablar así descaradamente, es porque, qué miedo, de verdad. Es demasiado triste, hermanos, ver lo que está sucediendo. Y no nos estamos dando cuenta que somos nosotros, al hacer eso, cuando uno empieza a hablar mal de otra persona,
Es como que avivas esa cosa, esa rabia que le tienes a esa persona, empiezas a hablar y como la otra persona puede tener algo contra la otra, también empiezan las dos a encenderse y se llenan de amargura, se llenan ellos de amargura. De repente las otras personas, yo podía no haberme enterado. Y no me he llenado de amargura y le he pedido al Señor cualquier cosa que me la quite, pero es horrible. Yo no quiero encontrarme en esa situación. No me gustaría estar en la situación de estas personas. ¿Y saben todo por qué fue? Porque no resistían que el pueblo considerase, que Dios considerase a Moisés como el top de los líderes. O sea, ellos decían, ¿acaso Dios no puede hablar por mí? Dios los había hecho líderes, pero para ellos no fue suficiente. Querían más y más, querían ser como Moisés. ¿Eso cómo se llama, hermanos? Envidia. Envidia. Y te trae celos y te van trayendo otros pecados y más y más y más. Pero otra vez ellos se arrepintieron y el Señor los perdonó. Sin embargo, hubieron otros que no lo hicieron. Por ejemplo, Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? El primer rey de Israel. Sobre todo, le entró una amargura contra David y se enfurecía y le daba cólera porque después de haber matado a Goliat se hizo conocido y le molestaba cuando venía él de la guerra y salían las mujeres y cantaban, Saúl hirió sus 1000 y David a sus 10.000. Saúl vivía atormentado y con ataques de pánicos, tenía un gran vacío en su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor, por esa rabia que él tenía, el Señor había retirado su presencia. ¿Que hicieron qué? Que buscara una divina. Ya no podía tener una relación con Dios. Ya tuvo que ir, todos sabemos que la brujería y todo eso es totalmente diabólico. Imagínense él, el ungido de Dios, como el primer rey de Israel, terminando en una adivina. Se volvió hasta asesino por la cólera que le tenía a David. Desgraciadamente nunca pudo superar esto que le había pasado. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente hay gente que ama su pecado y se empiezan a acariciar, ya pues, pero esta persona hizo esto conmigo y yo tengo derecho a advertir a las personas que esto es lo que está pasando. No, hermanos, esas cosas se vuelven, esas zorrillas que entran tipo de pecado, se convierten en gigantes, en unos zorros inmensos y van, todo ese corazón que el Señor lo había vuelto de una piedra a carne, empiezan a endurecerse otra vez. Y desgraciadamente, no quiero que piensen que solamente el pecado de murmuración. Cualquier pecado, hermanos, nos separa de Dios. Un pecado te lleva a otro, a otro, a otro. Es una reacción en cadena. Como esas que cae la ficha de dominó, tú las pones una al costado de la otra y botas una y empieza a hacer que todas caigan. O el efecto de la bola de nieve, que es cuando uno hace una pelotita de nieve, ¿no? y la tiras por una colina y empieza a ganar tamaño, velocidad. Pero en el Señor este tipo terminan siendo negativos. Hermanos, separados de Dios, nada bueno podemos hacer. Nada bueno. Y si ya estamos en algo, pongámonos a cuentas con el Señor. Y los pecados ya se vuelven evidentes, no solamente para Dios, porque Él sabe desde el momento. Los frutos son frutos de la carne y crecen tanto que ya no se pueden esconder, que ya se vuelven evidentes a todos. Y se necesita mucho valor para reconocer y destruir a nuestros enemigos internos. Es muy difícil, de verdad, y se los digo, porque a mí me pasa. Me cuesta y a veces me cuesta un montón de tiempo y no quiero dar mi brazo a torcer porque digo, no, porque me hicieron esto y me duele y me hace daño. No nos podemos dar el lujo de que crezcan en nuestras vidas porque nos van a matar espiritualmente. Como dice en Proverbios 14:13 sobre la envidia. 14:30, perdón. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de huesos. Y
Y es doloroso. Es doloroso para Dios sobre todo, no solamente para nosotros o para las personas que contaminamos. Yo he visto muchas personas que se han ido por dar oído y empezar a escuchar. Y el Señor tiene manos santas, hermanos. Y por eso fue el que el corazón de Saúl fue entenebrecido. Y como dice también en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, muchos que buscan y se llaman cristianos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, creían que sabían mucho. Lo mismo, Saúl, los romanos, se creyeron sabios en su propia opinión porque Dios les empezó a dar sabiduría. Pero su carne los ganó y dejaron la fuente de agua viva y pusieron la gloria de Dios por los suelos. Ya no era nada importante, lo que importa es lo que yo digo. Y hermanos, no piensen que tú estás libre, porque nadie está libre. De repente no somos murmuradores, pero damos oído. Damos oído a la murmuración de los demás y no está bien. Eso sucedió en el Antiguo Testamento, siguieron murmurando en el Nuevo y también murmuraron de Jesús. Y ahora el pecado está rebalsándose. Por donde veas, por donde camines, por donde escuches, el pecado cada día está de una manera espantosa. Y a nosotros nos ha tocado vivir esa época. Y tenemos que tener cuidado de tapar nuestros oídos. Y muy pocas iglesias viven en el espíritu. Uno ve en la televisión, de repente te pones a leer en una prédica y hablan cosas absurdas. Se han vuelto cosas, o sea, de verdad, con tal de atraer gente. Y ya ahora son totalmente carnales y buscan el dinero. Y eso es abominable a Dios, porque sigue sucediendo dentro del pueblo de Dios. Pero eso no debe ser una excusa. No, porque a mí me gusta más esa, porque no dicen, una vez una hermana que se fue, no hace mucho tiempo, me dijo, no, yo ya no quiero escuchar palabra dura, solamente voy a escuchar y te voy a dar los nombres de los que tienes que escuchar. ¿De qué nos sirve escuchar? Que Dios es bueno y Dios es bueno, si no te dicen, efectivamente es bueno. Pero también como un padre, a mí mis padres me corregían. Y yo le doy gracias a Dios que mis padres me corregían. Nosotros somos una generación que hemos sido disciplinados por nuestros padres. Y Dios nos va a disciplinar. Y triste esta generación de padres, porque ahora los hijos tienen más dominio sobre los padres y terminan haciendo lo que los hijos dicen. Y sé que es difícil. Y sé que se está metiendo otra vez en nuestros corazones, cosas que habíamos traído del mundo. Porque obviamente teníamos una reunión y ¿qué pasaba? Uno se pone a rajar, porque si no tienes que hablar de alguien, como ya nadie habla de fútbol, no quieren hablar ni de fútbol ni de política porque todo el mundo termina peleándose, entonces, ¿qué cosa hacen? Empiezan a hablar mal de las personas. Y nosotros estamos igual, estamos dejando que eso entre en nuestros corazones. Hermanos, no vayan a pensar que lo estoy haciendo por mi carne. El punto es que nadie está libre de caer, solamente con su ayuda y no perdiendo el temor a Dios. Hermanos, escuchen, no podemos perder el temor de Dios. Dios es bueno y por eso nos disciplina. Y muchos han perdido el temor de Dios. Pero ya no hay tiempo que perder. Tenemos que hacer un alto ya. Es necesario. El Señor viene pronto y el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y muchos están haciendo lo que hizo Eva en el Edén, que se puso a conversar con Satanás, con la víbora, que fue tomada en un segundo. Solo es cuestión de para contaminarse. Como dice, un poco de levadura leuda toda la masa.
Y hermanos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo dicen, sale en la palabra. Espero que en este momento el Señor esté abriendo el entendimiento a todos aquellos que han dado oído a las murmuraciones. Y a los que no, gloria a Dios, pero estemos atentos. Porque ahorita de repente no, pero no sabemos en qué momento va a usar eso el enemigo para traer abajo a otras personas. Sobre todo cuando no han escuchado la otra parte. Y escuchan, ¿no? Y escuchan y dan por hecho que lo que les han contado es real. Y otra vez, yo soy la primera que tiene que luchar con esto. Cada día es una lucha en mi vida, pero tenemos que combatirlo. Hay que golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre, al servicio de Dios como Él quiere. No vaya a ser, hermanos, que habiendo sido heraldo, terminemos descalificados. ¿Tantos años estás aquí con el Señor? Dice la palabra también que el alma que pecare, esa va a morir. No importa, como les dije, que seas un super líder, pastor, sumo sacerdote, profeta, director de alabanza. No importa. El Señor no es un consentidor de lo malo. Meditemos en nuestros corazones, hermano, de no dañar a los pequeñitos de Dios. Y como hemos leído, mejor es entrar al cielo desfigurado, como sea, que no hacerlo. Si alguien se está encontrando en esta situación, acérquese, pida perdón y les pido al Ministerio de Alabanza que por favor vaya subiendo. Acérquense y pidan perdón a Dios. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Dice en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No, solo lo que dice la palabra, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia de Dios, que es un regalo. En el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ellos están atentos para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, tenemos que cambiar nuestro chip. Nada se trata de nosotros, ni de ti ni de mí. Se trata de Jesús y de los otros. O sea, nunca digas y yo, porque tú puedes decir, ¿y qué hay de mí? Bueno, ¿qué hay de ti? Que empieces a mirar a tu alrededor y en vez de fijarte en lo que no te gusta, fíjate cómo puedes hacer para ayudar a los que siempre están sirviendo al Señor. Fíjate en eso. Nunca te fijes en lo malo, porque ellos tendrán que darle cuenta a Dios por lo malo que digan. No desperdicies el tiempo quejándote. Moisés tenía muchas cosas que hacer, hermano. Sin embargo, se la tenía que pasar orando para que Dios no los liquide. Porque muchas veces Dios le dijo, ya, deja de orar, ya, voy a acabar con este pueblo, rebelde y contumaz. En vez de ayudarlo, eran de estorbo sus hermanos, en lo natural y en lo espiritual. Hermanos, ¿cómo estamos? Que cada uno escudriñe su corazón, porque todos somos implicados al pecado, todos, número uno. Y no importa cómo nos veamos, hay que preocuparnos cómo nos ve el Señor y darnos cuenta que lo ofendemos por la forma en que nos comportamos. No nos olvidemos que vamos a ser todos juzgados. No perdamos la brújula, no perdamos la unción que nos ha dado el Señor, esa revelación, como Saúl, María, los romanos y tantos que no he mencionado, que está llena la palabra de ellos, que fueron tras sus corazones perversos. Eso fue lo más importante. Y yo sé que no soy yo la única que está luchando.
Yo sé que hay muchos que están luchando, pero sé también que hay otros que ya se han rendido a sus deseos carnales. El llamado, hermanos, es para todos aquellos que se han dejado vencer, pero también para los que seguimos luchando, porque no acaba hoy, acaba el día que el Señor te diga, ven conmigo, o no vas a venir conmigo. Si ustedes reconocen eso, pueden pasar adelante para meditar en sus corazones y pedirle a Dios que los limpie y los purifique para que no acumulen ira para el día de la ira y estar preparados para el juicio de Dios que ya viene. Que el Señor les bendiga.